aquí nosotros tenemos en la primera gráfica, la que está del lado izquierdo, tenemos una función seccionada y esta función, la primera parte que está del lado izquierdo, si ustedes se fijan, ocupa valores, les voy aquí a puntear, ocupa valores que van desde el -5 hasta el -3. Estoy hablando de valores en X. Estos son mis valores en X que ocupa la función. ¿Ok? También vamos a considerar la simbología para aplicar correctamente la nomenclatura matemática. Si nosotros tenemos un círculo que es completamente cerrado, que está relleno, ¿sí? Esto nos va a indicar que es un valor que está incluido, es un valor que incluye, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un círculo vacío, que eso significa que es un valor abierto, quiere decir que este valor no se incluye, no incluye. ¿Ok? Entonces aquí, si yo voy a empezar a escribir los valores del dominio, ¿sí? Esta función me está diciendo que es la función g de x. Entonces, el dominio de la función g de x está comenzando en el -6. Cuando aquí me está indicando que el -6 sí se incluye, voy a ocupar la simbología en cuanto a signos de agrupación, voy a ocupar los corchetes. Cuando no incluye, es decir, cuando estamos manejando el círculo vacío, vamos a ocupar paréntesis, ¿ok? Es cuando no se incluye el valor. Entonces aquí vamos a empezar con el -6 y si está incluido, colocamos un corchete y los valores en X terminan en esa parte, en esa sección, en el -3 y como se está ocupando un círculo blanco, aquí voy a utilizar paréntesis, ¿ok? Ahora, mis valores se retoman en la siguiente sección de mi gráfica que está en el intervalo que va del 4 al 5. Entonces vamos a colocar el símbolo de unión porque los primeros valores se van a unir con los valores. Voy a colocar paréntesis porque no se incluye el 4 y terminan en el 5 también con paréntesis, ¿ok? Lo estoy considerando. Recuerden que cuando es corchete, el círculo es relleno, es incluyente. Cuando es paréntesis, el intervalo es abierto y se utiliza un círculo vacío, blanco, ¿ok? Entonces aquí por eso es que estoy utilizando del lado derecho paréntesis y del lado izquierdo corchete y paréntesis, ¿ok? Ahora, también vamos a escribir los valores del rango. Entonces ahora nos vamos a ir a los valores en forma vertical, ¿sí? Los valores que van en Y. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿sí? Tienes todo, es -5, ¿verdad? Sí, es -5. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que en el iPad lo veo más pequeño, como lo escribo en el iPad, lo veo más pequeñito, pero ya vi en la computadora y es -5. Sí, gracias. ¿A eso se refería tu pregunta? ¿Que tenía el error? Ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver que mi gráfica, en cuanto al eje Y, si ustedes se fijan, comienza en el -4. Ahora sí ya me fijé bien. Y va a terminar en el 2, ¿ok? Ustedes pueden ver la primera parte, que mi gráfica comienza en el -4, mis valores suben y terminan aquí en el 0. Sin embargo, en esta parte los valores continúan y terminan hasta el 2. Entonces, mis valores en Y nunca o sea, en esta parte, a pesar de que aquí tengo un intervalo abierto, aquí, o sea, del lado izquierdo sí lo tengo considerado, entonces no se cortó, porque por ejemplo aquí que tengo en -2 un intervalo abierto, pero en la sección que está del lado izquierdo, el -2 sí por ahí sí pasa mi gráfico, entonces no lo tengo que cortar.
Aquí todos estos valores los estoy considerando, ¿sí? Entonces, el rango de la función va a ir desde el menos, ¿qué es? 4, ¿sí? Con paréntesis, hasta el 2 con paréntesis, porque son valores que no se incluyen. Entonces, ¿sí? O sea, si por ejemplo hubiera habido una... Ay, espera. ¿Algo así? Ajá, exacto, es correcto. No, exacto, nada más se tomaría el de la grande, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo, por si quedó alguna duda, vamos a hacer el ejemplo del lado derecho, ¿sí? Aquí vamos a sacar el dominio y son los valores en X. Entonces aquí los valores en X empiezan en el menos 4, se, cor se cortan en el menos 3. A ver, ¿del anterior? Ok, dime. Sí, 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 porque aquí estamos, por ejemplo, o sea, aquí está el menos 5, pero quedó en medio de, o sea, de tus extremos, o sea, de los valores mínimos y máximos de tu gráfica. O sea, aquí el valor máximo está en 2 y el valor mínimo está en menos 4. Entonces, tú vas viendo que, por ejemplo, aquí el menos 4 no se ocupa, por eso es que, o sea, no se toca, perdón, entonces por eso es que pongo el paréntesis. ¿Ok? Luego el menos 3 sí se ocupa, el menos 2 también. Bueno, y lo que está entre ellos, los decimales y fracciones que están entre ellos también. Luego el menos 1 también, ¿sí? Aunque aquí del lado derecho este no se toca, pero del lado izquierdo acá, en esta parte, ay, no me deja escribir. Ajá, exacto. O sea, si está en medio de los mínimos y máximos, pues, ahí sí, o sea, tendríamos que ir analizando qué sucede o sea, en toda la gráfica. O sea, por ejemplo, acá podemos ver que el menos 2 aquí no se toca, pero aquí sí se toca, entonces sí se incluye, ¿sí? Ajá. Aquí, por ejemplo, si em, ¿qué otro ejemplo les podría poner? Por ejemplo, que esta gráfica hubiera sido algo así, hasta acá. Entonces, aquí el 2 en el rango no se toca, pero aquí sí se toca, entonces sí se incluye. O sea, siempre va a ganar el que toca. O sea, si sí se toca de un lado y del otro no, sí se incluye porque en algún momento la función tomó ese valor. ¿Ok? De nada. Entonces voy a continuar con la del lado derecho. Entonces estamos hablando de los valores en X. Entonces aquí serían del menos 4 al menos 3 y del 0 al 3. ¿Ok? Eso es para el dominio. Entonces el dominio de la función va de menos 4. Esto es con corchete. Al menos 3. Recuerden que siempre es de menor a mayor, es decir, de izquierda a derecha y cuando es el rango de abajo hacia arriba, ¿ok? Siempre es de menor a mayor. Y luego se van a unir con los valores que van del 0 en X, con paréntesis, porque el círculo es abierto, al 3, ¿ok? Y los valores del rango, aquí voy a borrar,
los valores del rango empiezan en el -5 y en esta parte, por ejemplo, no se cortan, entonces terminan en el 2, ¿ok? En el -5 es con paréntesis. Si ustedes se fijan, aquí este valor, en el -1, en esta parte no lo incluye, pero de este lado sí se toca, o sea, sí cruza por ese valor, entonces no se corta la función en el -1 en y. La función va a terminar hasta el 2 y es con corchete, ¿ok? Entonces ahí ya tendríamos el dominio y el rango de la función. ¿Hasta acá alguna duda? En esta parte les voy a incluir también la simbología que van a utilizar cuando tenemos desigualdades. Cuando incluye, nosotros ocupamos el signo de desigualdad, que es el de menor o igual o mayor o igual que. ¿Sí? O sea, decimos el mayor o igual, quiere decir que está incluyendo. Menor o igual, entonces esa palabra igual significa que ese valor está incluido. Si solamente digo menor o mayor que, ese valor no se incluye. ¿Ok? Entonces también se los dejo aquí para utilizar la simbología más adelante en otro ejemplo. Ah, sí, no escuchaste, sí les dije. No las van a subir en ningún lado. ¿Ok? Ok. Ahora vamos aquí a observar esta gráfico, el gráfico de esta función, ¿sí? Que también es una función seccionada, porque, por ejemplo, de A a B, de la letra A la letra B, tenemos una función que es constante, ¿sí? Entonces, de la letra B a C tenemos una función lineal que tiene una pendiente positiva, positiva. Después de C a D tenemos otra constante, de D a E tenemos otra función lineal que tiene una pendiente negativa, o sea, tenemos aquí por trozos o por secciones tenemos diferentes tipos de funciones, ¿ok? Nosotros vamos a recordar que cuando tenemos una gráfica se va a leer de izquierda a derecha, ¿sí? Si de izquierda a derecha mi gráfica va hacia arriba, ¿sí? Quiere decir que es una función que va aumentando, ¿sí? Aumenta y es una función positiva. Si de izquierda a derecha va hacia abajo, quiere decir que los valores disminuyen y que tiene una pendiente negativa, ¿ok? Si de izquierda a derecha ni aumenta ni disminuye, significa que es una función constante. Entonces, por ejemplo, aquí en el intervalo que va del punto A al punto B, ustedes observan que no aumenta y no disminuye, por lo tanto, entre A y B, aquí es constante. ¿Ok? Ahora, observamos que del punto B al punto C, de izquierda a derecha va hacia arriba, por lo tanto, aumenta. Entonces, de B a C, el comportamiento de la función es que aumenta. ¿Ok? En el intervalo que va de C a D, es una constante, como ya lo habíamos visto. Y por último, en el intervalo que va de D a E, la función disminuye, o sea, tiene un comportamiento que sus valores van disminuyendo, ¿ok? Entonces, aquí es cuestión nada más de observar y tomar en cuenta, pues, estos conceptos que posiblemente ustedes ya los habían visto cuando vieron función lineal en Mate 2, ¿ok? ¿Alguna duda aquí? No, aquí no tendrían que hacer nada de procedimiento. ¿Ok? Ok, este caso es similar, solamente que aquí vamos a escribir los intervalos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, o sea, tenemos también una función seccionada
y nos está pidiendo que hallemos en dónde una función aumenta, dónde disminuye o dónde es constante, pero eres a partir del gráfico y lo vamos a hacer en notación de intervalos. ¿Ok? Entonces aquí lo único que nos está pidiendo es determinar los intervalos en el que la función disminuye estrictamente. ¿Ok? Entonces, siempre nos vamos a dar esta respuesta con respecto a los valores en X, ¿ok? Dice, escribe la respuesta como un intervalo o como una lista de intervalos. Al escribir una lista de intervalos, los intervalos deben ser separados por comas y se debe utilizar el menor número de intervalos posibles. Es decir, aquí, si yo quiero escribir los intervalos en donde la función disminuye, si ustedes se fijan, tengo que buscar dónde de izquierda a derecha va hacia abajo. Entonces aquí esta sección de mi gráfica, en esta sección disminuye, que va del menos 7 al menos 6, ¿ok? Entonces disminuye del menos 7 al menos 6. Otro intervalo donde la función disminuye es en esta parte, que va del menos 4 al menos 2. ¿Ok? Entonces, estos son los intervalos donde la función disminuye. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran pedido los intervalos donde la función aumenta? Los intervalos donde la función aumenta es en esta parte que va del menos 6 al menos 4, no veo. Del menos 6 al menos 4 y aumenta del menos 2 al 1. ¿Sí? Estos son los intervalos donde f de x aumenta. ¿Ok? Y bueno, aquí nada más tendríamos un intervalo en donde es constante, lo podemos poner. Por ejemplo, donde es constante es en esta parte, intervalo donde f de x es constante. Aquí nada más nos pidieron 1, pero estamos resolviendo todo para por si queda alguna duda. Sería del 1 al 5. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? Aquí solamente es interpretar, o sea, saber leer la gráfica, pudiendo identificar cuando un valor tiende a disminuir, cuando un grupo de valores en X hace que la gráfica tienda a aumentar o que un grupo de valores en X genere una función constante. ¿Ok? Entonces aquí ustedes ya lo están interpretando de dos maneras. De tu gráfica a determinar los intervalos o como en el ejemplo anterior, que solamente en los intervalos identificábamos si aumentaba, disminuía o era constante. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno. Sí, dime. ¿Por qué pongo paréntesis? Ok. Exactamente en el punto, por ejemplo, exactamente en el menos 6, no aumenta ni disminuye. En el menos 5.999999, o sea, pegadito aquí, es donde empieza a disminuir y hasta el menos 6, no, es menos 7, y hasta el menos 6.000001 es donde disminuye. En el menos 6 ni aumenta ni disminuye, por eso es que se colocan los paréntesis, ¿sí? Aunque, no sé si esté bien decírselos, pero en Alex yo he visto que ponen corchete y paréntesis y se los pone bien. Pero en el ejemplo resuelto, y bueno, aplicando esto que les acabo de mencionar, lo correcto serían los paréntesis. Sí, de nada. Ok. Aquí vamos a interpretar, ¿sí? De una manera verbal, lo vamos a representar con una gráfica. Por ejemplo, ustedes ya hablamos de velocidad
Aquí algo que se tienen que fijar muy bien es qué representa cada una de las variables. Aquí mi variable independiente me está representando el tiempo y la variable dependiente está representando la velocidad, ¿ok? Entonces, vamos a leer lo que dice el problema y lo vamos a interpretar. Aquí dice, Trey comienza a entrenarse corriendo cada vez más rápido durante aproximadamente 1 minuto, ¿ok? Dice, una vez que alcanza un ritmo cómodo, corre a ese ritmo durante varios minutos y luego gradualmente disminuye su velocidad hasta detenerse en los siguientes minutos. Vamos a seleccionar cuál gráfica corresponde a este problema verbalizado, ¿ok? Entonces, fíjense bien que dice que comienza a entrenar pero cuando comienza a correr, cada vez va más rápido, porque estamos hablando de velocidad. Entonces, si va más rápido, quiere decir que va aumentando la velocidad. Quiere decir que tiene que empezar aumentando. Puede ser, entonces, esta gráfica o esta gráfica, porque esta nos está diciendo que empezaría disminuyendo, ¿no? O sea que, entonces no, esta no aplica. En estas dos, si va hacia abajo, disminuye. Si estamos hablando de velocidad, aquí en estas dos quiere decir que la va aumentando. Luego dice, durante 1 minuto, una vez que alcanza un ritmo cómodo, corre a ese ritmo durante varios minutos. O sea, ya no aumenta, sino va a esa misma velocidad. La velocidad ya no aumenta, pero el tiempo sigue recorriendo. Entonces, sería esta. Aquí sería una constante porque va a ir a la misma velocidad. Entonces, aquí esta ya la podemos descartar. Y finalmente, nada más como para comprobar, dice, luego gradualmente disminuye su velocidad hasta detenerse. ¿Ok? Entonces, aquí la gráfica correcta es esta. ¿Ok? De acuerdo a la narración. ¿Sí? En el siguiente, si ustedes se fijan, la variable independiente está representada por el tiempo y la dependiente aquí está representada por la distancia, a diferencia de la anterior que era la velocidad. ¿Ok? Entonces vamos a leer para poder determinar cuál gráfico corresponde a la narración. Dice, Tom sale de su casa en bicicleta. Va a una velocidad constante hasta llegar a un puesto de limonada donde deja la bicicleta. Es decir, va a una velocidad constante, ¿sí? Exacto. O sea, si acá desde la primera oración dice que va a una velocidad constante, la primera dice que, bueno, pero aquí estamos hablando en cuanto a tiempo, deja su bicicleta, toma un descanso y luego vuelve a montar su bicicleta. Entonces, ¿cuál gráfica sería? Pues sería esta. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que interpretar si aumenta, si disminuye, si es constante. También en una situación real podría ser que va a la misma velocidad, quiere decir que es constante. Va aumentando su velocidad, va disminuyendo la velocidad o el tiempo, ¿sí? Entonces, es cuestión de que ustedes lo vayan interpretando nada más. Aquí, bueno, pues, o sea, les presento estos ejemplos, pero posiblemente les aparezcan con algunas variaciones a ustedes, ¿no? Pero lo que es importante es que ustedes sepan interpretar y relacionar con el comportamiento de la función. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? Entonces aquí fue esta y esta. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a ver 2 ejemplos donde vamos a graficar la función seccionada. ¿Ok? Aquí nosotros vamos a graficar 2 funciones, en este caso. ¿Sí? La primera función que vamos a graficar es la de x menos 2. Y aquí me están dando los valores del dominio, es decir, los valores que voy a utilizar en x, ¿ok? Lo que yo aquí les voy a recomendar es que hagamos una tablita, ¿sí? Para poder tabular la función
Entonces, si ustedes se fijan, vamos a poder determinar qué valores de X utilizar dependiendo de lo que me está marcando aquí, ¿sí? Que los valores de X son menores al menos 2. Entonces, la función que voy a graficar es f de X es igual a X menos 2. Y cuando yo sustituya los valores de X, lo que voy a encontrar es el valor de Y. Entonces, me está diciendo que voy a utilizar los valores de X menores que el menos 2. Sí voy a utilizar el menos 2, pero cuando grafique, aquí voy a utilizar la simbología del círculo abierto, es decir, que no se incluye, pero sí voy a llegar hasta el menos 2 sin incluirlo. ¿Ok? Entonces, menores al menos 2 sería menos 1, 0, 1, no importa cuántos valores ocupen. ¿Ok? De hecho, aquí como es una función lineal, con que ocupe 2 valores, puedo sacar la función. Vamos a evaluar la función cuando X vale menos 2. Entonces, f de menos 2 sería menos 2, menos 2. Entonces, y vale menos 4. Aquí graficaríamos el punto que cuando X vale menos 2, y vale menos 4. Vamos a hacer la última. Aquí, si te fijas, cuando X es menor a menos 2, quiere decir que, o sea, puede ser... Ay, perdón, aquí me equivoqué, puse valores mayores. ¿Por qué no me dicen? Aquí es, menores son menos 3, menos 4, y puede ser el menos 1000, ¿ok? O sea, aquí no tenemos una limitante. Entonces, por ejemplo, si yo evalúo, quiere decir que mi gráfica va a empezar en un círculo y va a terminar con una flecha, porque los valores pueden ser menos 5, menos 6, menos 1000, menos 10,000, ¿ok? Entonces, ¿mandé? Ok, los de X, aquí voy a volver a escribir en esta parte. Los de X, voy a tomar valores menores que menos 2. Aquí me lo está indicando, ¿ok? Pero sí voy a poner el menos 2, pero cuando yo grafique voy a utilizar la simbología del intervalo abierto, que es un círculo blanco. O sea, aquí me está diciendo que yo voy a ocupar valores del menos 2 hacia menos infinito, es decir, del menos 3, menos 4 y los valores que yo quiera. ¿Sí? ¿Vamos bien? O sea, el menos 2 sí lo voy a graficar, pero va a llevar la simbología del intervalo abierto, porque no se incluye. ¿Sí? Ya ahorita que grafiquemos la otra, aquí sí lo vamos a colocar cerrado y este es abierto. ¿Ok? ¿Sí quedó clara la duda? Ok. Entonces, aquí sustituyo menos 5. O sea, también pueden ser el menos 3, menos 4, no importa. Como es lineal, con 2 puntos es suficiente. Sería menos 5, menos 2. Entonces aquí sería menos 7. La coordenada sería, cuando X vale menos 5, Y vale menos 7. ¿Ok? Si yo grafico esta función, sería la coordenada menos 2, menos 4. La voy a graficar con un círculo abierto. Menos 2, menos 4 está aquí. Ay. Está tan pequeño que no me deja hacer. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Y luego, por ejemplo, el punto menos 5, menos 7. Ahí está. Voy a ampliarla, ¿eh? A ustedes no se les amplió. Menos 5, menos 7. Ahí está. Pero aquí no quiere decir que ahí va a terminar. Porque yo puedo también utilizar el menos 8, el menos 10, el menos 1000, etc. Entonces mi gráfica hace esto. Y se va. La flecha indica que esto continúa. Tomé 2 puntos para poder
saber la pendiente y la inclinación de mi recta. O sea, la recta va a pasar por 2 puntos, pero yo pude haber sustituido, por ejemplo, pude haber sustituido el -3, el -4, el -10, y como les dije, el -1000, nada más porque no cabe aquí en esta parte que tengo del plano cartesiano. Pero aquí se coloca una flecha porque no nos está limitando hasta dónde, hasta qué valor terminaría en X. O sea, son menores que -2, entonces me dice dónde empieza, pero no me dice dónde termina. ¿Ok? O sea, aquí me está indicando que mi gráfica empieza aquí, pero no me indica en dónde termina la gráfica. ¿Ok? Entonces ahora vamos a graficar la función 3x más 2. ¿Ok? Y 3x más 2 también vamos a ver con qué valores para x vamos a tomar. ¿Ok? Si acá me está diciendo, la condición aquí me la está dando, que los valores de x van a ser mayores o iguales a -2. Entonces voy a tomar el -2. Un valor mayor que el -2 es el -1, el 0, el 1, etc. Aquí cuando la grafique, mi gráfica va a empezar con un intervalo cerrado, porque aquí sí lo incluye, porque es mayor o igual, ¿sí? Pero va a terminar en una flecha. ¿Por qué? Porque no me está limitando en dónde termina. Me dice dónde empiezan los valores, que es en el -2, pero no me dice dónde termina. Mayor o igual a -2 es un número infinito de valores, ¿ok? Entonces vamos a graficar y vamos a evaluar la función cuando vale -2. Sería 3 por -2 más 2 es -6 más 2 es -4. Puedo tomar cualquier valor, -1, 0, 1. Acá sería, cuando vale 1, sería 3 por 1 más 2. Entonces 3 por 1, 3 más 2 son 5. Las coordenadas que voy a graficar es la coordenada -2, -4 y la coordenada 1,5. La coordenada -2, -4, si ustedes se fijan, es esta misma. Y aquí sí ocupamos un valor incluyente. Entonces tenemos que, a pesar de que en la función anterior era un círculo blanco, porque no se incluía, ahora lo vamos a rellenar porque la otra función sí lo incluye. ¿Ok? Y luego tenemos la coordenada 1,5, que estaría... Relleno, siempre va a ganar el relleno. ¿Ok? Entonces aquí ya marqué la coordenada 1,5 y la gráfica hace esto hasta el infinito. ¿Ok? Entonces esta sería nuestra gráfica de la función seccionada. ¿Ok? Y me está preguntando si la función es continua. Aquí era una pregunta que creo que Alan ayer me estaba haciendo, pero le dije aguanta porque es un tema de mañana para que no se confundan tus compañeros. Si la función es continua, si ustedes se fijan, la función va a ser continua cuando en el dominio los valores no se cortan nunca. Aquí los valores del dominio, si ustedes se fijan, serían desde el menos infinito hasta el infinito. Los valores desde donde empezaron hasta donde terminaron nunca se cortaron. Entonces esta sí es una función continua. ¿Ok? ¿Mandé? Como estas. Aquí el dominio se corta. Porque donde hay uniones. Correcto. Sí, bueno, puedes tener en una sección, por ejemplo, vamos a suponer que tu gráfica hubiera sido desde este punto así. Aquí también aquí también sería continua, pero en el intervalo de -2 al 10. No se cortaron tus valores, o sea, tu gráfica fue continua, nunca se cortó, desde el principio hasta el final nunca se cortó.
¿Ok? ¿Puedo continuar con otro ejemplo? Ok. Bueno, aquí tenemos nuevamente dos funciones que vamos a graficar. Si ustedes se fijan, la primera función es una función cuadrática. Y aquí nos está diciendo qué valores de x voy a tomar para graficar esa función. Y también tengo una función lineal, que es la de 6 menos 3x, y me está diciendo con qué valores de x voy a trabajar, ¿sí? O sea, cuáles voy a considerar, que serían los mayores o iguales al 4. Entonces aquí nuevamente voy a realizar una tabulación. Sí, a ver, ¿de una vez? ¿Estás listo para que no nos tardemos mucho? Sí, sí, estoy grabándolo. Sí, ya de hecho este es el último ejemplo. Ya ahorita vamos a trabajar la actividad. Ok, entonces aquí vamos a graficar la función f de x es igual a menos x cuadrada más 10, ¿sí? Y vamos a tomar valores desde el menos 4 hasta el 4. Desde el menos 4 hasta el 4, ¿ok? Aquí pasarías por el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Pero mucho ojo, chequen la simbología que tienen. Ay, perdón, se queda la goma. La simbología que tienen aquí, con el menos 4 tenemos menor o igual. Quiere decir que aquí el intervalo sería cerrado. Y con el 4 tenemos, son únicamente menor. Entonces, cuando grafiquemos la función, en el menos 4 va a ir un círculo lleno, que va a ser incluyente, un intervalo cerrado, y en el 4 va a ser abierto, ¿ok? Esto nos los está indicando aquí, nos están indicando los valores para x, que son los valores del dominio, ¿ok? En la otra, o sea, aquí sí tenemos un valor donde empieza y un valor donde termina. No era como la anterior o como la que vamos a graficar posterior, que tiene un valor donde empieza, pero no tiene donde termina. ¿Ok? Bueno, pero como es una parábola, sí tendríamos que tener otro punto en medio para saber hasta dónde baja la parábola. Bueno, en este caso, perdón, hasta dónde sube porque es negativa. ¿Sí? Entonces, sí tendríamos que graficar otros puntos más. Entonces aquí vamos a comenzar evaluando la función en menos 4 y sería menos 4 al cuadrado más 10. Aquí primero elevo al cuadrado y luego multiplico por el menos. Menos 4 al cuadrado es 16 positivo y 16 por el menos que tengo afuera sería menos 16 más 10 es menos 6. Podemos tomar, por ejemplo, el 0, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo evalúo en 0. Sería menos 0 al cuadrado más 10. Esto es 0. Entonces aquí sería 10. Y luego tendríamos f de 4, que recuerden que si es simétrica, vamos a repetir este valor de menos 6, pero bueno, aquí lo demostramos. Menos 4 al cuadrado más 10. ¿Sí? Sería menos 16 más 10 es menos 6. Recuerden que estos valores son simétricos. ¿Ok? Entonces, vamos a graficarla y tenemos que cuando x vale menos 4, y vale menos 6. Y
Ok, nos compartes la pantalla y lo checamos. Ok, cuando X vale 0, Y vale 10. Está aquí arriba. Y cuando X vale 4, Y vale menos 6 y aquí es abierto. Entonces la gráfica hace esto. Efectivamente, lo que comenta su compañero es que cuando ustedes la trazan en Alex, les marca la gráfica así y luego la tienen que recortar, ¿no? Entonces tendrían que quitar esta parte que no va con la herramienta de cortar en Alex, ¿sí? Que ahorita si quieren ahorita lo checamos. Ya graficamos entonces la primera función. Ahora vamos a graficar la segunda función. La segunda función es f de x, es 6 menos 3x. ¿Mandé? Sí, cuando es una parábola, yo te recomendaría que utilices los extremos y el del centro, ¿sí? Porque es una función cuadrática. Aquí tengo la función que es menos x cuadrada. Ay, estoy pintando y no se escribe. Ahí va, pero quién sé por qué se está trabando. Ajá, o sea, la primera función fue menos x cuadrada más 10. Ustedes ya saben que cuando ustedes tienen una función cuadrática, es decir, que su exponente mayor es 2, cuando ustedes la grafican, obtienen una parábola. En este caso, como el término cuadrático es negativo, saben que la parábola va a abrir hacia abajo. Si no hubiera habido ese signo menos, la parábola abre hacia arriba. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok. ¿Segura? Bueno, tenemos aquí en la segunda que los valores de x son mayores o iguales a 4. Es decir, voy a tomar el 4, el 5, puedo tomar el 6, el 10, el 100, etcétera, pero obviamente voy a tomar los valores más pegados a 4 para que quepan también en mi plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, aquí mi gráfica va a iniciar en el 4 con un intervalo cerrado, porque dice mayor o igual, el 4 lo incluyes, ¿ok? Y no te dice dónde termina, o sea que aquí vas a terminar con una flecha. Entonces vamos a evaluar la función cuando x vale 4, sería 6 menos 3 por 4, será 6 menos 12, es menos 6. Puedo tomar el 7, vamos a ver si cabe, si yo evalúo en 7, sería 6 menos 3 por 7, no va a caber, 6 menos 21, vamos a tomar el del 6, a ver si este sí cabe, sería 6 menos 3 por 6, sería 6 menos 18, es menos 12, este sí cabe. ¿Ok? Entonces vamos a graficar esta y tenemos, la primera es que cuando x vale 4, y vale menos 6. Va a caer en este mismo punto, entonces ahora lo voy a rellenar, ¿ok? Y otro punto de mi gráfica sería cuando x vale 6, y vale menos 12. Entonces, aquí estaría el punto. Y voy a unirlos. Y acuérdense que... Ay, se fue un poco chueco. Esta termina en flecha. Es decir, si los valores de x yo los sigo aumentando, si tomo el 10, si la gráfica, o sea, en y seguiría bajando. ¿Ok? Entonces aquí, esta sería la gráfica de la función seccionada. Si yo tengo que determinar si la función es continua o no, si ustedes se fijan, mi gráfica comenzó... Ay, no lo puedo mover. Aquí está.
Mi gráfica comenzó en los valores en X en esta parte y terminan, se puede decir que en cuanto a los valores de X en el infinito, pero nunca se cortaron. Entonces esta función es continua. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá?